vamos a hablar. Aquí yo, si alguna vez yo les comparto alguna información, le voy a compartir la información al estilo, ¿cómo hacía ahí el anterior profesor? ¿Cómo les compartía la información? ¿Alguien me puede comentar en ánimos de conocer cómo es la otra forma? ¿Quién sabe? Son mejores que la que yo hago. ¿Puedo cambiar? Ah, ingeniero, bueno, sí, ingeniero electrónico, ELAR. En ese caso, el anterior ingeniero nos compartía el PDF. O sea, se El avanza. PDF. Era un PDF de un libro. Del avance respectivo, ingeniero. El PDF. Cuando dices PDF, ¿hecho en computadora o hecho a mano? Hecha a mano, ingeniero. Él les compartí el PDF hecho a mano. Yo sí también lo he hecho así, ¿no? Yo les compartí ahí el PDF hecho a mano. O sea, realmente no. Cuando uno hace clases presenciales, cuando uno hace en clases presenciales, ¿qué es lo que hace, no? Uno agarra un libro, agarra la información que tiene disponible, o su cuaderno cuando ha sido estudiante también agarra, y lo condensa en unas hojas. Esas hojas le sirve al docente en el momento que está escribiendo en la pizarra. Esas hojas que tenemos ahí, le decimos clases preparadas o preparación de clases. Bueno, estas hojas que yo tengo eran pues, mis hojas en clases presenciales. Y de antemano que no hago todo, hago lo más importante. Hago lo más importante. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, he hecho un resumen de análisis vectorial, ¿no? ¿Qué es el nabla? ¿Qué es la operación nabla? ¿Qué es el gradiente? ¿Qué es el rotacional? ¿Cómo se efectúa el rotacional? ¿Qué es el teorema de la divergencia? ¿Qué es el laplaciano vectorial? Si este es coordenadas rectangulares, si este, si es coordenadas esféricas, cómo son las coordenadas esféricas, los vectores unitarios, las coordenadas cilíndricas, esto, y algunas propiedades y fórmulas del álgebra vectorial. Todo esto, todo esto se hace en el curso de teoría de campos electromagnéticos. Y si hubiéramos estado en forma presencial en la pizarra y yo delante de ustedes, tampoco lo hubiera hecho, ¿no? Pero yo lo tengo ahí, esos son mis ojos. Y comenzaba mi primera clase con esto, ¿no? Con esto que van a ver, esto, electrodinámico. Y esto que está escrito me sirve para que yo en el momento, o lo estudie horitas antes, porque siempre todo docente antes de la clase debe leer, para eso tiene su salón donde está el profesor, lee un poco para recordar, ¿no? ¿No? Algunas veces podría dictarse todo o una parte, pero dictar ya consume mucho tiempo. Simplemente simplemente sirve más para el profesor esto, y el profesor se va más que todo en la pizarra y escribe esto de acá. Puede poner en la pizarra generalidades, todo campo vectorial dinámico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a explicar, bueno, pongo eso de acá y de ahí comienzo, pues. Entonces, estas hojas me servían para yo escribir en la pizarra, para yo escribir en la pizarra. Entonces, el primer capítulo, lo que vamos a hacer, y como siempre lo he hecho, ahorita se los voy a compartir. Este archivo de acá, se los voy a compartir. Está hecho a mano, está hecho a mano. O sea, son mis clases preparadas que siempre en forma presencial yo lo hacía. Eso mismo lo he escaneado y eso mismo escaneado se lo he compartido. En clases presenciales nunca compartía esto. Yo hacía lo más importante en la pizarra, que también puedo hacer ahora porque tengo yo una pizarra y electrónica. Tengo que hacer esta de acá, es una pizarra electrónica, fíjense. Es como si estuviera yo escribiendo ahí en la pizarra. Eso recién, esta herramienta recién nos ha dado la universidad, la clase anterior, recién nos ha dado.
Entonces ya no tengo por qué compartir eso. Puedo indicar lo que es lo siguiente, ¿no? Puedo indicar el capítulo 1 es electrodinámica y ustedes pueden estar escribiendo en su cuaderno, como si estuviéramos en la pizarra, electrodinámica. Dinámica, acá está, hemos cometido un error y dice dinámica, dinámica, dinámica. Dinámica. Y todavía tilde, ¿no es cierto? Acá, dinámica, electrodinámica. Trata, pues, electrodinámica. ¿Qué quiere decir lo que es electrodinámica? Bueno, voy a pasar a esto de aquí. ¿Cuándo se dice que estamos en electrodinámica? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando hemos hecho el curso de teoría de campos electromagnéticos, más que todo hemos hablado de los campos estáticos, en situaciones estáticas, en que el valor que tenga una carga se conservaba en estos momentos o dentro de un minuto o dentro de 5 minutos o dentro de un año o dentro de 100 años o dentro de 1000 años. O sea, se conservaba el valor de una carga. Ese es estático, que no cambie el valor de la carga. Esas son situaciones estáticas, ¿no? Esas son situaciones estáticas. Ah, una cosita. Lo ideal sería que en clases, lo ideal sería que en clases virtuales tal vez uno presente diapositivas, pero crear una diapositiva es bien laboriosa y en segundo lugar, una diapositiva no debe tener mucho contenido, lo más sencillo. Entonces, yo recomiendo que cuando yo presente esto de acá no es diapositiva. Este es un archivo hecho por el que habla. Este es un archivo incluso no hecho en computadora. Lo ideal sería que lo haga en computadora para que esté bonito. Pero es hecho en forma manuscrita, al estilo de los conquistadores del país, ¿no? Cuando vino Francisco Pizarro en 1534 acá al Cusco, llegó al Cusco, así todo se hacía en forma manuscrita. Afortunadamente mi letra es entendible, ¿ya? Entonces, esto ¿cómo se dice? No es una presentación, no es un PowerPoint, pero lo puedo considerar como un pseudo PowerPoint. ¿Cómo sería un pseudo PowerPoint? Porque usted no lea nada, no se distraiga leyendo, simplemente vea lo que yo estoy haciendo. Si yo resalto esto, si yo hago esto, ubíquese nomás ahí. Tu vista acompaña a ese puntito rojo que yo hago y escuche lo que yo les hablo. Porque si mientras yo esté haciendo algo y usted se pone para leer acá, por entender, no, se va a distraer y no me va a entender. O sea, todo aquello que no lo hago, que no lo tome en cuenta, no es que no sirva. Si este archivo yo se los comparto, ahí léalo todo. Si este archivo no se los comparto, solamente quiero que se concentren en lo que yo quiero que vean y en lo que yo quiero que escuchen. Generalmente el archivo yo se los comparto. Entonces, durante la explicación de la clase, usted solamente dedíquese a seguir lo que yo hago con este punterito que se conoce puntero láser. Dedíquese solamente a esto. Si después de la clase usted tiene este archivo,
recomiendo que lo lea todo. ¿Para qué? Para consolidar lo que escuchó, lo que entendió o lo que no entendió, con la lectura va a consolidar. ¿Ya? Por eso digo, las situaciones estáticas estudiadas en los cursos de teoría de campos electromagnéticos son unas abstracciones, porque el mundo real no es estático, el mundo real, el caso electromagnético, para el caso electromagnético es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Dinámico significa que sus valores varían con el tiempo. Una carga puede tener, por ejemplo, de 5 colombios y pasado horas, ¿no? Ya no conserva los 5, sino puede conservar 4 menos porque se va perdiendo, por decir así. Y también el caso dinámico es que nosotros hemos estudiado los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos como si fueran separados. Y no es cierto, no son separados. En el mundo que nos rodea, el campo magnético y el campo eléctrico fueron estudiados por los primeros estudiosos como separados, pero después se dio cuenta que en realidad nunca han estado separados, están unidos, los dos se unen, por eso es electromagnetismo. Entonces, están unidos, a eso se refiere el carácter dinámico, que el campo magnético y el campo eléctrico están unidos. O sea, dinámicamente tienen entre ellos conexiones. Eso también significa electrodinámica. Bueno, y podemos culminar diciendo que históricamente los principios de la electrodinámica fueron establecidos por Faraday, un físico, y la síntesis, ¿no? La síntesis la hizo James Maxwell el año de 1866. Justamente todo esto comenzamos con las ecuaciones de Maxwell, que parecerían que fueran de él, no, no son de él. Él dijo, esta ley, esta ley, esta ley y esta otra ley son las que explican el fenómeno magnético. Y eso fue el aporte grande de James Maxwell. Bueno, la experimentación de lo que propuso Maxwell en el año 1866 se confirmó muchos años después a través de Hertz y Marconi. En fin, toda una gama de personas. Normalmente, el mundo que nos rodea es un mundo tridimensional, es un mundo de 3 variables. Ese mundo que nos rodea es tridimensional, mundo de 3 variables. O sea, la variable espacial X, la variable espacial Y y la variable espacial Z. Entonces, un campo, en teoría de campos electromagnéticos, hemos estudiado lo que es un campo vectorial y un campo escalar. ¿Qué es un campo vectorial y qué es un campo escalar? Ustedes lo saben mejor que yo. Pero a ver, voy a preguntar a alguien voy a preguntar. No debo preguntar porque si cuando pregunto se me va el tiempo. Ya prácticamente me está quedando menos de una hora. Cuando pregunto se me va el tiempo. Por eso no quiero preguntar y no debo preguntar. Pero aún así, para hacer dinámica la clase, no, no es sin nota, ¿no? A ver, le voy a preguntar a este señor, Enson Andy Labra. Muy buenas tardes, Enson Andy Labra. Peor, si en época presencial el estudiante era poco partícipe de participar en una sesión de clases, en virtual, con mayor razón, o a veces no quieren participar, algunas veces sí es cierto que no tienen micrófono, y otras veces se hacen como que los que no tienen micrófono y no les gusta participar. ¿Ves? Ahí está diciendo buenas tardes. ¿Por qué no me hablas, Enzo?
¿Cuál es la causa por las cuales me puedes escribir nada más y por qué no me hablas? Fíjense cuán mi micrófono no funciona, disculpe, pero ya los debido ya arreglar, pues. O siempre te gusta estar en esas clases. Solo por hoy se malogró. Ramos Guillermo, a ver, vamos a preguntar al señor Guillermo Ramos, no sé si es Calcina. Presente, Señor docente. Guillermo Ramos, estudiante Guillermo Ramos, muy buenas tardes. Buenas Una lluvia tardes. fuerte, no sé si están escuchando rayos por acá. Sí, exactamente por Santana también vivo, ingeniero. A ver, no te he escuchado bien, voy a levantar mi... Ya, ahora sí, Guillermo Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero ¿Qué tal, electrónico. Guillermo? Buenas tardes. Dime, en tu concepto, y debería ser nota, toda participación es nota, porque la nota es una forma de ver una evaluación. Pero pónganse en mi caso, poner nota oral a casi 75 alumnos sería dable, imposible, imposible. Pero si fueran 15 los alumnos o 20, ahí sí tomo en cuenta la participación y una nota que va a la última unidad. O sea, durante todo el semestre puedo tomar una nota de intervención oral, pero que solamente la pongo en la última unidad, no en la primera, porque no puedo tomar para todos intervención oral. Pero en fin, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un campo vectorial y un campo escalar? Pues en el campo vectorial es una región del espacio donde hay varios vectores, y en el escalar pues simplemente están los valores, ¿no? O asociado al número. Sí, sí. Tienes prácticamente bien claro ahí el concepto, no el correcto, no el preciso, pero sí tienes yo la idea. Se dice campo vectorial o campo escalar a aquella función que a cada punto del espacio le asocia un vector. ¿Y qué valor tiene ese vector? Eso depende de la regla de correspondencia. Mientras que el campo escalar es aquel que a cada punto del espacio le asocia un valor, no un vector, un número. Y qué valor tenga, eso depende de la regla de correspondencia de la función. En realidad, cuando uno dice campo escalar, es como decir función vectorial y función escalar. Muy bien, gracias Guillermo por tu participación, pero como pueden ver, uno pierde tiempo, por eso a veces soy enemigo yo de, de, de preguntar. Bueno, entonces el campo escalar asocia a cada punto del espacio, o sea, en X, Y y Z, un valor. Mientras que el campo vectorial asocia a cada punto del espacio un vector. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer no es eso, lo que lo vamos a hacer es el campo vectorial dinámico. ¿Qué es el campo vectorial dinámico? Normalmente en los ejemplos anteriores hemos dicho que es una función de tres variables, X, Y y Z. Cuando decimos campo vectorial dinámico es que hablamos de una función de cuatro variables. Estaríamos en la cuarta dimensión, o sea, sería una función de cuatro variables, la X, la Y, la Z, y la otra variable es el tiempo. Ese es un campo vectorial dinámico. Ahora, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a explicar un campo vectorial dinámico? Lo vamos a explicar de, lo vamos a explicar de esta manera, ¿no? Así lo vamos a explicar el campo vectorial dinámico, fíjense. Como vamos a hablar de electromagnetismo, voy a hablar de funciones y voy a hablar de lo que es el campo eléctrico. Y voy a hablar tal vez de otras cosas más, del fenómeno eléctrico,
La fuerza eléctrica cuando hay cargas eléctricas. Bueno, pero voy a hablar más del campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Todos sabemos y hemos estudiado que el campo eléctrico es una propiedad que adquiere el espacio que rodea una carga, de tal manera que cualquier otra carga en ese espacio donde ya hay campo eléctrico sufre el fenómeno eléctrico, sufre una fuerza. Ese es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que el campo eléctrico, fíjense, E, ¿no es cierto? Y le pongo vector arriba. Algunos en vez de vector raya arriba le ponen flecha arriba. Yo sé que algunos dicen, no, a mí me gusta vector, mejor poner así. Así es una verdad. También vale. En los libros, el vector, ¿cómo te das cuenta? Porque está en negritas. Es grueso. ¿Ya? Es grueso, por si acaso. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Acá tenemos las tres variables X, Y y Z y la cuarta variable. Entonces, este es un campo eléctrico vectorial dinámico, o sea, en el mundo de las cuatro variables, del cuarto, ¿no? De la cuarta dimensión, porque X es una dimensión, Y es la otra, Z y este el tiempo, es la otra dimensión. Entonces, esto es un campo vectorial dinámico. A cada punto del espacio y el tiempo debe darle un vector. Han escuchado ahí ahorita un tremendo por acá, por Santa Ana, un rayo fuerte. Bueno, seguiremos. Mientras no se malogre nuestra computadora, todo está bien. A veces esos rayos dañan los equipos. Ya me dañó una vez, hay un televisor. No, ya me dañó. Me puede dañar una computadora también. Felizmente que la computadora no está conectada a la red eléctrica, porque por ahí se mete. Bueno, ya también ya me está quedando, fíjense, me está quedando poco de batería. Ahorita ya la debo conectar. Entonces, eh, todos sabemos que un vector como que debe tener los tres vectores unitarios. Y debe tener el vector unitario Y, debe tener el vector unitario J y debe tener el vector unitario K. Ese es casi lo que más se estila generalmente ahí en mecánica. Pero nosotros vamos a destinar el vector unitario K, lo vamos a usar como A sub ZK. El vector unitario J como A sub y el vector unitario Y como A sub X, ¿ya? Siguiendo la secuencia de alguno de los temas. Cambian, fíjense que en estática, en los cursos de mecánica, más usan IJK. En otros lugares más IJK. También se puede usar en teoría de campos electromagnéticos IJK, pero no sé, ha habido esa costumbre de no usar mucho IJK y en vez de poner IJK ponen A sub X, A sub y A sub Z, ¿ya? Para que sepa. Entonces, con eso me están diciendo que es un vector. Y la magnitud del vector se está dando, la magnitud del vector se está dando por lo que acompaña, que puede ser, este puede ser 5, este puede ser 6, este puede ser 18, 18K, no sé, eso, ¿no? Pero la magnitud en forma general, porque estamos tratando de generalizar cómo representar un campo vectorial dinámico. Caso ejemplo, el campo eléctrico. Caso ejemplo, el campo magnético, que es igualito. Si lo entendemos esto, vamos a entender también acá. Entonces, el campo, lo que acompaña al vector unitario debe ser la magnitud, pero la magnitud es una función, por eso digo la relación funcional. Aquí habría que poner una función. ¿Pero qué función? Puede ser cuadrática, triangular, raíz cuadrada, no sé. Para hacerlo general, pongo esta expresión, E sub X. Si yo pongo E sub X, no es porque dependa de X, sino E sub X porque está en la dirección Y,
que es A sub X. Por eso nomás lo pongo. Pero funcionalmente esta función escalar depende de las 4 variables, X, Y, Z, tiempo. Si yo conozco la regla de correspondencia, doy los valores y sé cuál es el valor de esta componente del vector. De igual manera para este de acá, le pongo E sub Y, no porque dependa de Y, sino porque está en el mismo sentido del vector unitario A sub Y, que es el que vamos a usarlo en vez de J, y que depende de las 4 variables, y A sub Z, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma de representar un campo vectorial dinámico, que a cada punto del espacio le da un vector, y ese vector depende de las 3 magnitudes espaciales X, Y y Z, y más el tiempo. Esa es la forma. Entonces, en forma simple lo vamos a poner ahí así. Esta es la forma completa, la forma desarrollada, la que mejor se entiende, pero en forma simple la vamos a poner de esta otra manera. La vamos a poner E, que ya se supone que es un campo vectorial dinámico, que ya se supone que depende de cuadro opuesto como A sub X, y E sub X. Que esto no me quiera indicar que solamente depende de X, no. E sub X es esta función que depende de 4 variables. E sub Y, con el vector unitario A sub Y, que es el J, y E sub Z. Esta es la forma entonces simplificada, la forma simple de representar un campo dinámico en el mundo de las 4 variables. Así como hacemos para un campo eléctrico, también vamos a usar para un campo magnético dinámico, ¿no? El fenómeno magnético se explica muy bien por el campo eléctrico. Perdón, el fenómeno eléctrico se explica muy bien por el campo eléctrico. El fenómeno magnético se explica muy bien por el campo magnético. Esto es estrictamente como se llama, nosotros decimos campo eléctrico, pero la palabra correcta y exacta es intensidad de campo eléctrico. Esto, el H, nosotros decimos el campo magnético, pero la forma correcta es intensidad de campo magnético. Ambos son intensidades de campo magnético y de campo eléctrico, pero en la práctica decimos campo eléctrico, campo magnético. También depende de 4 variables, ¿no? Y esta es la relación desarrollada y esta es la forma simplificada. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Alguna inquietud? Por si acaso, ese archivo se los voy a... No quería compartírselos, para serle franco. No quería compartírselos porque como ya tengo ya mi tableta que está funcionando como pizarra, ¿para qué les voy a compartir así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta tableta, si yo hago solamente pura tableta, usted tiene que darle tiempo, así como en clases presenciales uno escribe en la pizarra y se le da un poquito de tiempo para que escriban lo que están viendo en la pizarra y lo pasen a su cuaderno, usted también tendría que pasárselo, lo que están viendo en la pantalla del computador, escribirlo en el cuaderno. Yo tengo que darle tiempo, ¿no? Escriban ya, pues, 5 minutos, así, 3 minutos, y sigo, ¿no? Y sigo. Y eso es lo que voy a hacer en un ciclo normal, ¿no? Pero en el ciclo vacacional, que no quería decirle, no, ahora voy a cambiar, pero me estoy viendo forzado ahorita, ¿no? Para que no me gane el tiempo, se los voy a compartir el archivo. Ahorita se los comparto el archivo. Voy a entrar al aula virtual, y se lo voy a crear la tarea y le voy a compartir el archivo, electromagnetismo. O sea, electromagnetismo. O sea, ese archivo que ahorita yo lo tengo, porque ya lo escaneé hace semestres, ese archivo, ahorita se los comparto. Lo voy a buscar en mi computadora. Está acá.
clases virtuales. Y está con este nombre de propagación, es 28 megas, propagación electromagnética. Ya está subiendo y ya lo van a tener. Entonces, para que ya no apunten nada, solamente se dediquen a escucharme nada más, ¿ya? No quería compartírselos, quería usar mi tableta gráfica para que ustedes la escriban, pero digo, no, mejor. Si eso lo he hecho en el ciclo normal, con mayor razón debo hacerlo en el ciclo vacacional, porque es rápido, esto ya está compartido, ya lo tienen, ya está, ustedes ya lo tienen al aula virtual, entren al Classroom y ahí lo tienen. Ahí está, eso es todo, fíjense. Demora, ya está, pues, ya está. Ya verán si ustedes lo mantienen electrónicamente, no lo imprimen, si se lo impriman es decisión de ustedes. ¿Ya? Porque este curso es una fusión de dos cursos. Este curso se denominaba teoría, radiación electromagnética, no, propagación electromagnética, así se denominaba. Y había otro curso que era línea de transmisión, lo han juntado en uno solo. Estamos haciendo una parte del anterior curso y otra parte de línea de transmisión, ¿no? Bueno, así lo han propuesto. Muy bien, si no hay alguna pregunta, continuamos. Vamos a hablar entonces sobre las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell. Voy a ponerlo acá. Muy bien. Voy a usar estas se conocen como las leyes de Maxwell. Yo he dicho, supongamos que no hay ecuaciones de Maxwell. No hay. Hagan de cuenta que no hay. Que ahora en cualquier libro ahí está figurando y usted lo busca por internet o entra al YouTube y seguramente va a haber alguna persona o un profesor gratuito que te explica, estas son las ecuaciones de Maxwell con dibujitos, videos más dinámicos, en fin, todo está en YouTube. Hasta alguno se ha atrevido, ¿para qué ya hacemos dictado de clases? Todo está en YouTube. ¿Para qué? Gratis, nadie gasta, no. Por más que esté, siempre se necesita de la labor de un docente. Que lo que en YouTube lo puedan decir mejor que un docente es posible. Y de hecho hay algunas veces mejor. Yo cuántas veces cosas que no conozco he aprendido por YouTube. Y así se ha vuelto una herramienta fundamental en la educación. Pero hagan de cuenta que no hay ecuaciones de Maxwell. Esta ecuación solita, ¿cómo se la conoce? Se la conoce como la ley de Gauss. Esta ecuación, a ver, esta ecuación, esta ecuación solita se la conoce como la ley de Gauss. Y esta ley de Gauss, ¿dónde la hemos visto? ¿Alguien me puede decir en qué curso se ha visto? Exijo una respuesta por parte de algunos de los tantos estudiantes que están ahí. Alguien hable. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué curso se ha visto? En quinto de secundaria. En teoría de campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Ahí hemos aprendido la ley de Gauss.
Ahí se ha visto. Eso quiere decir que Maxwell no la ha creado. Esta la creó, o la descubrió, o la propuso Gauss. Si en vez de Gauss hubiera sido un tal Rafael Quispe, sería la ley de Quispe, o la ley de Torres, o la ley de Castillo, en fin, ¿no? Generalmente pues se le pone en honor a los que la proponen, o, ¿no? No a los que lo inventan, a los que proponen, ¿no? Ya está. Esta ley, no sé si la habrán visto, creo que no la han visto en teoría de campos electromagnéticos, pero sí la han visto ahí en física 3. Esta ley la han visto ahí, y esa ley se le conoce como la ley de Faraday. Esta ley, esta ley, esta de acá, esta solita, por si acaso, esta de acá, esta, sin esto, no hay eso se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère. Vean que hay tres leyes que no fueron inventadas ni fueron obtenidas por Maxwell. La ley de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampère. La ley de Gauss solamente describe el fenómeno eléctrico. ¿Por qué eléctrico? ¿Acaso acá hay E? Acá hay D. No hay E, profesor. Algunas veces la ley de Gauss no la ponen de esta manera, sino la ponen de esta otra manera. Divergencia del campo eléctrico multiplicada por la permitividad igual a ρ. Solamente que esto de acá, la permitividad por el campo eléctrico, se le conoce como desplazamiento. Por eso está así. Pero en algunos libros no la ven así, como D, sino como E multiplicado por. O incluso esto sale y divide a ρ, también es otra forma. Pero es la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss, la ley de Gauss es una ley de que describe el fenómeno electrostático, lo que se estudia en teoría de campos electromagnéticos en forma estática, porque ahí no interviene el tiempo, ahí se mantiene constante los valores, es electrostático. Y dice, voy a leer en castellano, dice la divergencia del desplazamiento. Este fenómeno, esta letra D significa desplazamiento eléctrico. Y no me van a decir que ustedes no saben qué es el desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico es un parámetro que se usa en la electricidad, al igual que se usa el campo eléctrico. Entonces, la divergencia, fíjense cómo se dice ahí en palabras, ¿ah? La divergencia del desplazamiento es igual a la densidad de carga, porque ρ es la densidad de carga. Y esto describe el fenómeno eléctrico estático. Algo similar también hay para el fenómeno magnético estático, la divergencia de B. Usted ha dicho que H es la intensidad de campo magnético. ¿Y qué es B? Es otro parámetro del fenómeno magnético que se conoce como inducción magnética. También es un campo vectorial. Todo lo que está a raíz es campo vectorial. La divergencia de la inducción magnética es cero. Entonces, tanto estas dos expresiones de divergencia son relacionadas a los campos estáticos, tanto el magnético como el eléctrico. Por eso que a esta se le conoce como la ley de Gauss magnética. Esta sí es la ley de Gauss. Por ser parecida le dicen la ley de Gauss magnética. Mientras que las dos últimas, que son conrotacionales, son las que relacionan en un lado el fenómeno eléctrico y en el otro lado el fenómeno magnético. En un lado el fenómeno magnético y en el otro lado el fenómeno eléctrico. Esta ley es conocida, que se las han enseñado en física 3.
el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación de la inducción magnética. Variación, usted ha dicho, profesor, sí, la derivada con respecto al tiempo. Toda derivada con respecto a X, Y y Z se denomina gradiente. Toda derivada con respecto al tiempo se denomina variación. O sea, cuando se dice variación, estoy indicando que es una derivada ya. Entonces, el rotacional del campo eléctrico es igual a la variación de la inducción magnética. Con eso estoy diciendo derivada con respecto al tiempo de la inducción magnética. B se denomina la inducción magnética. Y una relación que hay, eso lo propuso Ampère, una relación que hay es el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente. No es corriente, densidad de corriente. J. ¿Y qué es J? J es igual corriente sobre área, que es un campo vectorial también. Entonces, Ampère dijo, siempre en el fenómeno magnetostático se cumple que el rotacional del campo eléctrico siempre es igual a la densidad de corriente. Pero en el campo dinámico fallaba algunas veces esta ley. En el campo magnetostático no fallaba. En el campo magnetodinámico sí fallaba en algunos casos. Entonces, Maxwell le añadió este adicional. Maxwell le añadió esto. Maxwell le aumentó este factor. Por eso que esta ley, que originalmente era de Ampère, ahora se denomina la ley de Ampère, que es la que se utiliza para el caso dinámico también. Pero si solamente estamos trabajando con el caso estático de la magnetostática, no utilizamos, o sea, se anula, porque como es magnetostático, esto no varía. Y la derivada de un número constante con respecto al tiempo se hace cero, por eso ya no interviene en el campo magnetostático. Solamente interviene en el campo magnético. ¿Alguna pregunta? Fíjense, ¿qué hizo pues este señor Maxwell? Bueno, dijo, señores, hay muchas leyes en el mundo físico, más que todo en el fenómeno magnético, en el fenómeno eléctrico, en el fenómeno electromagnético, hay muchas leyes. Todo ese fenómeno, eso fue su aporte y por eso se le conoce como las ecuaciones de Maxwell. Todo ese fenómeno se denomina, todo ese fenómeno se explica por 4 ecuaciones que no son mías. ¿Y cuáles son las 4 ecuaciones? Él propuso. Las 4 ecuaciones son estas: la ley de Gauss, la ley de Farad, la ley de Ampère, más lo que yo le he añadido, y la otra, la ley de Gauss magnético. Entonces, a esas 4 leyes de otras personas, que Maxwell dijo que explican el fenómeno electromagnético, se le conoce como las ecuaciones de Maxwell. No vayan a pensar que Maxwell fue la que las creó. Simplemente fue la propuesta que él dijo, con estas 4, el fenómeno electromagnético se explica bien. Eso fue lo que dijo Maxwell. Todos sabemos que divergencia, todos sabemos que divergencia, fíjense, todos sabemos que divergencia, ahí está acá, divergencia, todos sabemos que la divergencia, ahí está, el rotacional, en realidad son derivadas con respecto a las dimensiones X, Y y Z. Como son derivadas, esto se conoce como las expresiones, las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, porque son con derivadas. Bueno, aquí no se nota mucho la derivada, pero si nos damos cuenta que es una divergencia, es una derivada con respecto a X, con respecto a Y, ¿no? El rotacional derivada con respecto a X, con respecto a Y, y acá hasta derivadas con respecto ya al tiempo, ¿no? Porque las 4 dependen de X, Y y Z y tiempo. Entonces, esta forma de representar las ecuaciones de Maxwell en su forma de derivadas se conoce como
las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Diferencial. Acá está todo el proceso que lo vamos a ver en la otra clase, pero voy a pasar a las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Las mismas ecuaciones de Maxwell, las mismas, las mismas ecuaciones de Maxwell, son las mismas, no han variado, sino que tienen otra forma, como integrales. Tienen otra forma como integral. Entonces, esta forma de las ecuaciones de Maxwell, esta es la ecuación, la ley de Gauss, esta es la ecuación, la ley de Faraday, la ley de Gauss magnética, esta es la ley de Maxwell. Estas son las formas de las ecuaciones de Maxwell, pero con otra forma, en que hay integrales, ¿no? Integrales cerradas, ¿no? Esta es una integral de superficie, Esta es una integral de línea, Ustedes saben, ay señor, para ser contador solamente se requiere sumar y restar, ni multiplicar se necesita. Sumas todo lo que entra, restas todo lo que, sumas todo lo que sale, hace la diferencia y ese vas a ver si hay pérdida o hay ganancia. Para ser contador hay que sumar y restar. Para ser ingeniero y electrónico hay que saber integrales espaciales, integrales de línea, derivadas del espacio. Por eso es tranca nuestra carrera profesional. No es imposible, porque muchos han ingresado y requiere mucho esfuerzo. Por eso la nota 14 es demasiado alta. No es fácil llegar a la nota 14. Por eso que hay mucho jalado. ¿Ya? Entonces, yo digo lo siguiente. Estas que son las mismas leyes tanto de Gauss magnética, de Faraday y Ampère-Maxwell, pero con formas de integral, se conoce como las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Y la pregunta es que alguien de ustedes diría, ¿y cómo se pasa de esta forma a la otra? O de la otra, ¿cómo se pasa para esto? ¿En base a qué se cambia? Eso se pasa, y eso lo vamos a hacer ya en la otra clase, eso se pasa aplicando nuestro álgebra vectorial, propiedades, y fundamentalmente aplicando dos teoremas. ¿Teoremas o leyes? Ya ni me acuerdo si es teorema o leyes. ¿Ustedes qué cosa tienen que hacerse? Aprenderse de memoria esta forma de la ley de Gauss en la forma integral y la ley de Gauss en la forma diferencial, de memoria. Si usted quiere pasar el curso, debe aprenderse de memoria la forma de la ley de Gauss en forma diferencial y en forma integral, con todas las otras en forma diferencial y la forma de memoria debe saber. Y de antemano les digo, para que pasen el curso, siempre una pregunta, yo pregunto sobre que ustedes me sean, bueno, ahora en forma virtual no, porque si ya lo tienen el gesto, ya ustedes ya no, pero si hubiéramos estado en forma presencial, donde usted no tiene ninguna copia, ninguna ayuda, le preguntaba siempre, en una tabla, poner la forma diferencial de la ley de Gauss, en la otra columna poner la forma integral y en otra forma más que vamos a aprender. Y esa era una pregunta que siempre preguntaba en forma presencial, porque ahí usted no daba la prueba en su hojita de respuestas sin ninguna ayuda. Pero ahora en forma virtual, como se le he compartido esto, creen que es justo que yo les pregunte en una tabla haga esto, ustedes ya no responden, simplemente estarían copiando y eso no es evaluación. ¿No? Entonces, ahora, ¿y cómo es que se pasa de esta forma? Por decir aquí, a la forma integral,
Eso se pasa simplemente utilizando estas propiedades del álgebra vectorial y fundamentalmente estos dos teoremas, utilizando estos dos teoremas, que usted ya aprendió en teoría de campos electromagnéticos. El teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. ¿Y cómo sabe, profesor? Eso le han enseñado en el curso de teoría de campos electromagnéticos. ¿Qué dice en palabras el teorema? Ya me falta 4 minutos. ¿Qué dice en palabras el teorema de la divergencia? ¿Qué dice? Estas operaciones tienen su nombre. Esta integral cerrada en superficie, en el cual se multiplica un campo vectorial, este es de 4 variables, por eso es vector arriba, hace producto escalar por una diferencial de área vectorial. Área vectorial, usted sabe ya lo que es el área vectorial. Si fuera contador, hay que saber restar. Como está estudiando ingeniería electrónica, tiene que saber qué es área vectorial, ¿no? Entonces, toda esta operación, ¿cómo se denomina? ¿Alguien me puede decir? Esta operación se denomina, ¿alguien me puede decir? Integral de, Nadie. integral de flujo. ¿Qué? Integral de Flujo, flujo. muy bien por su participación, estimado alumno. Si hubiera tenido 15 alumnos, yo te hubiera puesto nota por tu participación. Flujo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué dice el teorema de la divergencia? El flujo de F, el flujo de F. Si en vez de F pongo E, que es el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico es igual a esto de acá, la integral con un volumen de la divergencia. Por eso es el teorema de la divergencia. Y esto de acá, acá le pongo F para no decir que es E eléctrico y para no decir H, lo estoy generalizando. Y este teorema de Stokes, ¿qué me dice? La circulación, esta operación se denomina circulación. Este es integral sobre una superficie, este es integral sobre una curva espacial. La circulación de F, o si fuera campo eléctrico acá diría, la circulación del campo eléctrico es igual a esta operación, que es el rotacional de todo esto. Estos son los teoremas de Stokes y teorema de divergencia que me ayudan a convertir una expresión de la ecuación de Maxwell en su forma diferencial en integral o al revés, de integral a diferencial. Eso lo vamos a hacer ya en ejercicios. Y eso es pregunta fija que vienen, practiquen. Acá le estoy compartiendo mi archivo. Aquí le estoy compartiendo mi archivo. Practiquen, léanlo. No sé si será igual como lo ha compartido el anterior docente. No sé. A lo mejor es peor, pero no creo. Años de que he enseñado. Uf. No. Ahí tienen, para que recuerden ahí, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen, ¿ya? Hay unos ejemplos, ahí en fin. Yo creo que es más que suficiente por el día de hoy. 15:59. No sé cómo vamos a hacer para la asistencia. Cuando era ciclo vacacional en forma presencial, todos los alumnos tenían que firmar una hojita de asistencia, ponían su firma y yo llevaba al coordinador. ¿Que puedo crear un formulario? Sí puedo crear un formulario, pero no va a reflejar, porque no asegura que usted ha asistido. Pero no sé, ya lo veremos cómo haremos para la asistencia. A lo mejor puede que no se tome asistencia. Por mí que no se tome, porque no ganamos nada con la asistencia. Es decisión vuestra si usted quiere asiste, si quiere no asista. Muy bien, estimados alumnos, ¿alguna preguntita? Estimados alumnos, si no hay alguna preguntita, entonces
Ha sido todo por hoy día, ¿ya? El sílabo todavía no se los comparto, le voy a dar un retoque y ya se los comparto ya mañana. ¿Ya? Recuerden que en 2 días prácticamente es una semana lo que se está avanzando.